Entonces lo que tenemos que hacer a continuación y casi inmediatamente es la reposición hidroelectrolítica, cuyos objetivos son tener un sostén hemodinámico durante las primeras 36 a 50 horas, el periodo que es de máxima hipovolemia. Reemplazo de fluidos secuestrados como consecuencia de la injuria térmica. Y ya les dije, existe una traslocación masiva de fluidos entre los distintos compartimentos. Administrar fluidos para mantener una perfusión adecuada. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo. Evitemos la sobrehidratación para evitar el edema tisular, pulmonar y cerebral. ¿Cómo vamos a hacer la reposición hidroelectrolítica? Con esa bendita fórmula que siempre nos preguntan, ¿no es cierto? Y que si no las memorizamos lo vamos a hacer rapidito. ¿Ha venido en el último examen? Ha venido. ¿Sí? El famoso Parkland. ¿Ya? Esto de acá abajo ya no lo miren, ¿ya? Solamente este, 4 por kilo por superficie corporal quemada. Esta formulita les sirve no solamente para calcular, ¿ya? Hagan ejemplos, pónganse casos igualito que en el otro caso. ¿Por qué? Porque no solo van a memorizar la fórmula, no solamente les puede venir un caso de un paciente, calculen Parkland, etcétera, etcétera. Les puede venir la fórmula de Parkland, considera qué cosa, y no se acuerdan. No me interesa calcular, dicen, pero ni se acuerdan que era kilo por superficie. Así tan facilito les puede venir la pregunta. Parkland, para considerar la reanimación, consideramos qué cosa, superficie y peso del paciente. Tan fácil como eso. Si no quisieron memorizar y si no han puesto casos, cuando se ponen, resuelven casos, están preparados para resolver los problemas y para responder preguntas de esta fórmula. ¿Sí? Mataron dos pájaros de un tiro. Bueno, esto es de 5.6 de casos excepcionales, ¿no? Hablando de quemados masivos, injuria inhalatoria, resucitación tardía, etcétera, etcétera. De lo que hay que recalcar es que de lo calculado con este Parkland, el 50% se aplica en las 8 horas desde el momento de la injuria. Ojo, desde el momento de la injuria, no desde que el paciente llega al hospital. ¿Ya? Y el otro 50% en las 16 horas restantes. ¿Correcto? No se equivoquen con eso, ¿ya? Repito, puede que el paciente se quemó a las 12 del día de hoy, llega al hospital a las 3 de la tarde, ya han pasado 3 horas. ¿Sí? Entonces, no vamos a calcular a las 3 de la tarde, ya restaremos cuántas horas. 3, nos queda 5 horas, ¿sí? Desde las 15 horas hasta las 20 horas se pasa lo calculado, el 50%. ¿Ya? Ojo, estoy repitiéndolo. Y los problemas que han venido a veces les vienen así, ya les consideran un tiempo transcurrido desde la quemadura. Las siguientes 24 horas ya se considera todo esto, ¿no? Generalmente el 50% del aporte inicial, más albúmina y soluciones glucosadas. Eso no creo que pregunten. En nuestro caso, solamente nos quedamos con cristaloides. Si bien es cierto que la fórmula de Parkland es para aportar un porcentaje adecuado de líquidos al organismo, la mejor manera, o sea, para fines, ojo, para fines académicos, de examen, lo que quieran, el Parkland. Pero si queremos ser finos, si al paciente le aplicamos Parkland y no está yendo bien, no nos vamos a ceñir a eso, ¿no? La mejor manera de monitorizar, controlar, o sea, ya si estamos hidratando o no bien a un paciente es la diuresis, ¿ya? En niños tiene que haber una diuresis de 1 cc por kilo por hora, en adultos 0.5 por kilo por hora. Eso es lo mejor. Bueno, aquí están algunos criterios. Para nuestro medio, consideramos paciente gran quemado a partir de cuánto por ciento. A partir de 20%, ¿ya? Y a partir de cuánto utilizamos, a partir de qué porcentaje utilizamos el Parkland. Si viene un paciente con un 15% de quemadura, ¿utilizan Parkland? ¿Sí o no? No, a partir del 20%.
Algo que hay que recalcar también, signos de sospecha de afectación de la vía aérea. Como les dije, es criterio para hospitalizar, ¿no es cierto? Y son quemaduras de riesgo. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que exista afectación de la vía aérea? Cuando el paciente ha sufrido una quemadura en lugar cerrado, en ambiente cerrado. Eso sale del interrogatorio. Si el paciente está inconsciente, a los familiares o a la persona que haya acudido al paciente. Si este paciente presenta estridor, ronquera o tos persistente. Si a la ectoscopía presenta quemaduras en cara, labios, boca, orofaringe y mucosa nasal. Hollín en esputo o en secreciones respiratorias nasales. Si este paciente está disneico, si tuvo o tiene confusión o disminución del nivel de conciencia. Hipoxemia. Bueno, algunos criterios de gravedad para la American Bar Association. Que no creo que venga. Entonces habíamos dicho que la escarectomía, ¿qué cosa es? Es el tratamiento de las quemaduras de tercer grado, ¿no? Que consiste en el retiro del tejido necrótico. Generalmente le dicen, el término técnico es escarectomía tangencial, ¿no? Porque es así, ¿no? Empieza a cortar. No te vas a meter de frente uno porque te puedes llevar hasta músculo, entonces vas cortando. Cortas, si sigue muerto, cortas hasta que encuentras un lecho sangrante. Esa es la idea. Se va a clasificar dependiendo de la temporalidad. Inmediata, en las primeras 24 o 48 horas. Precoz, tercer a quinto día. Tardía, después del quinto día. La que se realiza y la que vienen las preguntas es la precoz, tercer y quinto día. ¿Por qué no se hace la inmediata? Así es, el paciente, hemos visto en lo anterior que dice, el paciente es de riesgo en las primeras hasta 48 horas, ¿no es cierto? Lo que dice, en ese periodo todavía no está estable y sobre todo si es que es un quemado mayor o gran quemado, más de 20%, imagínense 50%, hasta el segundo o tercer día ese paciente sigue queso, ¿no? Entonces si es que entra en ese estado a sala, ese paciente, ¿ustedes creen que salga o no salga? Sale pero en hombros, ¿no? Si es alta celestial. Entonces por eso no se entra, ¿ya? En vez de hacerle un bien, le haces un mal. Otra razón también en nuestro medio, que a veces los pacientes entran de repente después del 15 día porque la logística no funciona a la perfección, ¿no es cierto? No hay salas disponibles, tú le pides un examen, si es que no tienes seguro, el paciente no tiene para pagar los exámenes, para comprar los instrumentos, los insumos, etcétera, etcétera. Ese día el cirujano tiene operación en la calle, ¿sí o no? Entonces no, dice. Por todas esas cosas, ¿no? Ahí está, lo recomendado es realizar la escarectomía lo antes posible con el paciente estable. Más o menos aquí. Y luego que sacamos la escara, ¿con qué cosa lo cubrimos? Con una frazada, no. Con injertos. Las heridas se cubren con injertos, ¿ya? Dependiendo del injerto, de la fuente del injerto, estos van a ser autoinjertos, que es lo ideal, que es la piel del mismo individuo. Isoinjerto, si es que este por suerte tiene un gemelo univitelino. Homoinjerto o aloinjerto, si es de la misma especie. Heteroinjerto o senoinjerto, que no viene a ser otra cosa que la piel de chancho, ¿no? Que hay que aclararlo, no voy a decir que si por ahí todavía a alguien le queda la duda que este senoinjerto o piel de chancho solamente es una cobertura temporal, ¿ya? No crean que la piel de chancho se queda pegada ahí, ¿no? Esto también puede ser pregunta de examen, ¿eh? Puede ser pregunta. ¿Qué tal les digan? A ver, el isoinjerto es, ¿no? ¿Qué cosa era? Sí, yo lo vi en la clase, yo lo vi, ¿sí o no? Y lo volverás a ver si no ingresas, ¿sí o no? ¿Ves? Mejor es que lo vean una sola vez y cáftenselo, ¿ya? Auto ya no se van a olvidar, ¿no es cierto?
iso, bueno, puede ir por ahí. Hetero, ya eso sí, ya no sé. Entonces por ahí váyanse a los extremos y lo que queda lo memorizo. Aquí está, este es supuestamente un incendio. Mencionan que se producen más de 200 sustancias diferentes, todas tóxicas para el cuerpo humano, ¿no? A ver, hay otras cosas que ayer me preguntaron. ¿Los, los antibióticos en pacientes quemados funcionan o no funcionan las primeras 24 horas? ¿Dan antibióticos a un paciente que llega al hospital? ¿Un paciente quemado? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? No sé. ¿No dan? Pero digan algo, digan sí o digan no. Me mortifica vuestra indiferencia. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién es por el sí? Dos por el sí, ¿quién es por el no? ¿Y por la indiferencia? Más fácil es ser indiferente, ¿no? Qué cómodo. No se da antibiótico las primeras 24 horas. No sirve de nada, dice, ¿no? De igual manera, en las lesiones por injuria inhalatoria, los corticoides no funcionan para nada. No voy a hacer pregunta de examen. ¿Mm? ¿Por qué no funciona? No sirve para nada. Igual que los antibióticos, se han hecho ya estudios, ¿no? Metaanálisis, donde se ha visto que los antibióticos en las primeras 24 horas no sirven para nada. Es igual que le des o no le des. Si le das, gastas, ¿no? ¿Sí o no? De igual manera, los corticoides en injuria inhalatoria no funcionan. Bueno, en lesiones en la vía aérea, el laboratorio nos indicará hacerle un AGA, la carboxiemoglobina estará elevada. ¿Cuál es más afín a la al CO2? ¿La hemoglobina o el oxígeno? ¿La hemoglobina es más afín al CO2 o al oxígeno? Ya, está bien. ¿Cuál es la vida media del CO2? Ahí les agarré. Ahora respondan, pues. O sea, eso para ver más o menos, ¿no? En cuánto tiempo. Dicen que por encima del 60% de CO2 en la sangre ya es de mal pronóstico. El paciente puede ir, ¿no? Entonces depende mucho saber eso, ¿no? Era como así, como más o menos por el otro lado, cuando había una intoxicación por alcohol metílico, ¿qué cosa hay que darle? Etílico, ¿no es cierto? Hay que emborracharlo también, ¿no? Entonces, en este caso, cuando la carboxihemoglobina está recontra unida a la hemoglobina, tiene una vida media, dice esta, de 4 horas, más o menos. Entonces, el tratamiento, en este caso, es CO2, perdón, oxígeno, al 100%. Con eso, la vida media del CO2 disminuye de 4 horas a 40 minutos. Bueno, estas cositas, ¿no? Aquí está, esta imagen habla más que mil palabras, ¿no? Las vibricias quemadas, esputo carbonáceo, labios quemados. Se supone que este paciente está ronco, disneico, ¿no es cierto? Se ha quemado en un lugar cerrado, había abundante humo en el sitio del fuego, quemaduras faciales o en el cuello, así. Pelo de las cejas o las vibricias quemadas, sibilancias, expectoración negra, tos, voz áspera, dolor de garganta y disnea. Todo eso nos hace pensar en injuria inhalatoria. Puede ser inmediata o tardía. La tardía va a producir inflamación progresiva hasta 24 o 48 horas después. Por eso les decía, ¿no? Que este paciente, ustedes lo mandan a la casa y a las 48 horas puede que ya no esté vivo. ¿Mm? Eso es lo que pasa, ¿no? Un cierre de la vía aérea. Tratamiento inicial y oxígeno al 100%. Al 100%. Entonces,
En cuanto a la evaluación y referencia de las quemaduras, si es que es una quemadura menor, tratamiento ambulatorio, ¿no? Quemadura moderada, hay que hospitalizarlo. Y si es que es un quemado ya severo, mayor del 50% generalmente, hay que mandarlo a UCI. Que tenemos un quemado menor aquí. Lo que les decía de antes, ¿no? ¿Esto qué cosa les parece? ¿Qué grado es? ¿Mm? Tercero. Esto, 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 esto. Ya no jueguen, ¿no? Ya. ¿Quiénes van por tercero? Levanten la mano los que van por tercero. Mm. Por segundo, por primero, nadie. Esto pareciera que es tercero, ¿no? Pero ¿esto es igual que esto? ¿Qué diferencia le encuentran entre este y este? ¿Qué? Ahí está, húmedo, ¿no es cierto? Brilloso. Y este bordecito, ¿ven ustedes? Es un borde neto, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Han visto de antes las quemaduras de tercer grado? O sea, el borde es otra cosa, ¿no? Esto no está desfacilado bien, pero miren este borde neto. ¿Cómo es posible que de pronto, miren cómo es la transición entre una quemadura de segundo y tercer grado? ¿Ven? Empieza a blanquear por acá, ¿no es cierto? ¿Se ve? Hay una transición. Pero miren, aquí el borde es neto. No puede existir. ¿Cómo se ha quemado exactamente hasta aquí de tercer grado y aquí segundo grado? No puede ser, ¿no es cierto? No es, no hay una transición, sino el cambio es brusco. Entonces, lo que se supone que encima de esto había una cubierta como esta. ¿Ya? ¿Se entiende? Esto es una pseudoescara, una especie de así como una baba, un tejido superficial que está puesto encima. Le pasamos una gasa y se sale todo. Y queda todo este lecho, así rojo queda. Es la dermis superficial que se está esfacelando. ¿Ya? Eso es. ¿Cómo lo distinguimos? El color del tercer grado es así, blanco, parduzco y bien mate, sin brillo. No brilla, miren, esto es neto, ¿no es cierto? Parece que estuviera seco. Esto recontra brilloso, miren, húmedo y este bordecito. Claro que es más fácil viéndolo, ¿no? Viendo y manipulando. Ustedes empiezan a lavar esto, se empieza a retirar. Se sale y queda todo de color rojito. Esto por más que lo raspes, no sale. Eso ya está todo sancochado, ¿no? Esta es una quemadura menor. Entonces el grado de severidad de una quemadura. Quemado moderado, 15 a 25%, segundo grado, 10 a 20%, segundo grado en niños. Estás viendo que en los niños y en los mayores es menor el porcentaje, ¿no? Quemado moderado. Quemados moderados se hospitaliza. Aquí, ¿este qué grado sería? ¿Mm? ¿Cuál? Parece ser, ¿no? Y parece ser un segundo profundo ya. El segundo profundo entre tercero es. Está salteado, ¿no? Esto, eso sin pensarlo, sino tercero es. Y ven lo que les decía antes, justo se supone que el líquido ha caído por acá, ¿no es cierto? Miren, justo se ha caído por acá y así ha ido actuando, ¿no? La periferia es la que menos se daña. La zona central es la que más se daña, ¿eh? Tercero acá es una mezcla, ¿no? Segundo, tercero, así es. No existe un grado único. ¿Y ven cuánto de segundo hay? Miren cuánto de segundo hay. De repente es una pseudoescara. Si levantas todo esto queda de segundo. Por eso les decía, miren, que la importancia de los estados de Jackson, si es que esto se maneja bien, toda esta lesión sana y solamente quedaría esta partecita para injertar, ¿no? Si sucede lo contrario, si es que esto se cura con cremitas, se abandona, todo esto hay que injertar. Es demasiada la diferencia, ¿no? O sea, aparte de estar aprendiendo algo para un examen, aprendemos algo práctico para la vida, ¿no es cierto? En cualquier rato van a ver un paciente quemado. Salud. Un quemado mayor, bueno, para este caso es 20% se considera, ¿ya?
que incluyen ojos, cejas, cara, genitales, trastorno por inhalación, quemaduras eléctricas, lesión por quemaduras complicadas que incluyan traumatismos craneales, lo que hemos mencionado. Este es un quemado mayor, ¿no? Parece que hubiesen puesto una parrilla en su espalda. A ver, hay un pequeño descanso, haremos, ¿ya? Mientras tanto, ¿tienen alguna pregunta, alguna queja, alguna sugerencia, duda que haya quedado de la primera parte? ¿Dudas? Pregunten ahora. Ujú. Ya, con un ejemplo le explicamos eso. Son las 10 de la mañana, ¿ya? Paciente se quemó a las 10 de la mañana. Llega a las 12 al hospital, ¿está bien? Ya que tenga su 20% de quemadura, por decir. Entonces tú calculas a las 12 del día, ¿sí o no? Agarras, pesa 60 kilos, tiene 20 por 60 kilos por 4, ¿sí? Agarras tu 4 por tu peso, por tu superficie, ¿está bien? Te sale un volumen, ¿correcto? Digamos que te salga 10 litros, digamos que te salga. Entonces se supone de esos 10 litros, el 50% lo administras en las primeras 8 horas, ¿está bien? Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto? Pero son las 12, agarras entonces 5 litros. Tú dices, 5 litros le tengo que administrar en las 8 horas desde que este paciente se ha quemado. ¿A qué hora se ha quemado? A las 10 de la mañana. ¿Qué horas son? Las 12. ¿Cuántas horas me queda de las 8? 6 horas. Entonces le pongo 5 litros en 6 horas. ¿Ya? Pasaron las 6 horas, le pones los otros 5 litros en las 16 horas siguientes. ¿Claro? Bien. Esta ya es una duda menos, ¿sí o no? Ya no se va a equivocar. ¿Otras dudas? Depende, depende mucho. Si es que es un injerto pequeño, si es que tienes un porcentaje de quemadura pequeño, por decir si te has quemado los brazos y tienes todavía las piernas, los miembros inferiores, la espalda, el abdomen sano, eso tú lo puedes elegir. Generalmente se le pregunta, las zonas predilectas pueden ser muslos, abdomen, espalda, ¿no? Pero ¿dónde quieres tener tu cicatriz tú? O una manchita, ¿dónde quieres que te quede? Porque te queda una mancha, ¿sí o no? Entonces te dice, ¿de qué muslo quieres? ¿Quieres del muslo? ¿Quieres de la barriga? ¿Quieres del muslo izquierdo, derecho? Así es. Pero imagínate que tengas quemado los miembros inferiores, así salteado, tienes quemado acá, tienes quemado la barriga, la espalda. ¿Qué haces? ¿Tienes para escoger? No tienes para escoger mucho, ¿no? Entonces, cuando está quemado así un gran porcentaje y no hay de dónde sacar, se saca de la cabeza, del cuero cabelludo, o de la piel cabelluda sería, ¿no? Y de donde haya. Si tienes de acá, se empieza a sacar de acá. Si tienes un 60% de quemadura, no tienes mucho espacio de dónde sacar, ¿no? Sacas de piel cabelluda, sacas de por aquí, de los miembros superiores. ¿Y qué cosa se hace? Esa piel que se saca se malla. O sea, es un procedimiento, se pasa por una maquinita. Por si tú sacas una lámina de 10 por 10, al pasarlo por esa malladora, lo hace como una especie de coquitos, ¿no? Lo picotea la piel. Sale como la tela del hombre araña, así se estira. Entonces, de 10 por 10, dependiendo de cómo lo gradúes la máquina, existen máquinas que mallan en proporción 1 a 2, al doble.
1 a 3, mallan hasta 1 a 6. Entonces, cuando pones 1 a 2, ese 10 por 10 se vuelve 20 por 20, ¿no? Cubres más área. Pero como queda como la malla del hombre araña, quedan orificios, ¿no es cierto? La piel prendió, esos orificios se rellenan, la piel empieza a crecer y se cierra, pero queda la marca. Tú más adelante caminas con tu brazo así del hombre araña. Bacán es. He visto pacientes que vienen así. Les queda una marca, ¿no? Así es. Imagínate que sea 6 por 6. ¿Sí o no? Unos huecotes así grandes. Pero se avanza, ¿sí o no? O sea, tú injertas esa zona, prendió la piel. Entonces en los días siguientes esa piel empieza a cerrarse, empieza a crecer. Entonces, avanzas bastante territorio. Porque si no, 60% ¿con qué cosa vas a llenar? ¿En cuánto tiempo vas a llenar? Sacaste la piel, ya no tienes de dónde sacar. Eso demora en epitelizar 2 semanas. Así es. Listo, seguimos. ¿O quieren más descanso? ¿Seguimos? ¿Sí? Para que vayan a preparar la canchita. ¿Sí o no? Y de las chelas, dice. Malogrado. Vas a llegar ya bomba, a esa hora ya no vas a ver el partido. Ya te contaremos. Quemaduras por ácidos. En esta parte que no es muy... Si preguntan, solamente preguntan lo básico, ¿ya? El mecanismo lesivo nada más preguntan en ácidos. Más no hay que redundar. Se van a confundir. Cuando tengamos ácidos, mecanismo lesivo, necrosis coagulativa. Mnemotecnia de ácidos, pónganle el A, pónganlo grandote. Coagulativa. Cuando le pongan coagulativa, el A le ponen bien grandote. Para que lo asocien coagulativa con A de ácidos. ¿Ya? Y en álcalis, la L le ponen bien grande. Licuefactiva. Entonces esa mnemotecnia les va a ayudar a olvidar porque les pueden venir al detalle, ¿no? Quemadura por álcalis. ¿Cuál era? Entonces, recuerdan de la L, licuefactiva, necrosis licuefactiva. Pasamos a otra etapa, etapas de la cicatrización. Como conceptos hay que tener en cuenta aquí cicatrización y regeneración. ¿Es lo mismo? ¿Son parecidos? ¿Es lo contrario? ¿Qué cosa es cicatrización y qué cosa es regeneración? ¿Voluntarios es igual? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Y el otro? ¿Alguien que quiera aportar o que quiera contradecir a la doctora? Cicatrización es relleno de tejido de un defecto, de una pérdida de sustancia, lo que quieran, pero con tejido de características diferentes al original. ¿Ya? Características anatómicas, de estructura, diferente al original. Regeneración es la devolución del tejido, pero de características similares al original. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ¿cuál preferirían tener ustedes si tienen una lesión? ¿Quieren que se regenere o quieren que se cicatrice? ¿No es cierto? Cuando se regenera o se devuelve el tejido de iguales características. Generalmente la regeneración se produce cuando las lesiones no son muy profundas. ¿Ya? En una quemadura de, por ejemplo, de segundo grado superficial, ¿tendremos cicatrización o regeneración? ¿Mm? Ahí sí o no, ahí está. ¿Se han captado?
Una quemadura de segundo grado, ¿regenera o cicatriza? Superficial. ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Quiénes van por regeneración? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿El resto por cicatrización? Sería regeneración. ¿Por qué? Porque no se ha vencido toda la cubierta, ¿no es cierto? Existe, les he dicho, la dermis va a originar devolución de dermis. Si es que se venció la dermis, la hipodermis no te va a dar dermis. ¿Eh? Es algo así como los camaleones, si uno cortas la cola, crece la cola. Si ya no hay nada, si ya no hay camaleón, ya no hay nada. ¿Ya? Entonces, si queda dermis, por eso he dicho, hay que esperar hasta el 21 días. Si queda dermis, algo de dermis, va a empezar a regenerar. ¿Sí? Si ya se venció todo, ya no hay nada, ya es cicatrización. Hay heridas que cierran, hay pacientes que se van y se curan solitos y no, eso va a cerrar, o sea, es parte de su idiosincrasia, ¿no? Se curan con etcétera cosas y cosas. La escara, al final de cuentas, va a salirse, se remoja, se empieza a macerar, se sale, empieza a haber un tejido de degranulación, pero eso es ya cicatrización. Hay otro concepto muy importante que hay que tener en lo que es cicatrización y regeneración también. Cuanto más rápido regenere o cierres una herida, la cicatriz que queda es mejor. La calidad de la cicatriz es buena. La apariencia de la cicatriz es excelente. Si tú demoras mucho más, esa cicatriz va a quedar más maltratada, va a quedar de mala apariencia. Y otra cosa, si una cicatriz se cronifica, corre el riesgo de pasar hacia un tumor, o sea, tumor de células, ¿cómo se llama esto? Pero el término, la enfermedad es la úlceras de Marjolin. Las úlceras crónicas que no cierran, cierran, se abren, cierran, se abren. Esas son las, eso es por qué, porque una herida no la ha cerrado a su tiempo, se cronifica. ¿Ya? Entonces pasamos a la etapa de la cicatrización. Cuando tenemos una disrupción del tejido dérmico, vamos a tener básicamente tres etapas, ¿no? O fases para el cierre de esta. La fase temprana, que es cuando se produce el corte, ¿no? ¿Qué cosa vamos a tener en la fase temprana? Si tenemos un corte en la piel, lo primero que se produce es la hemostasia, ¿no es cierto? De alguna manera el cuerpo trata de que esta herida no siga sangrando, para lo cual participan la presencia de las plaquetas, las cuales en presencia de la fibrina, con los glóbulos rojos hacen un tapón. Hasta ahí todo está bien, ¿no es cierto? Se produce la inflamación, van los mediadores de la inflamación para verificar que la herida esté limpia, etcétera, etcétera. ¿Cuánto dura? Hasta las 36 horas. ¿Qué objetivo tiene? Evitar el sangrado y evitar que se infecte, etcétera. ¿Ya? A continuación, ¿qué cosa vamos a tener? Cuando esa herida ya está limpia, ya está seca, en costra, se empieza a producir la migración de ¿cuáles son los elementos celulares que van a la herida? A continuación, los polimorfonucleares. ¿Ya? ¿Para qué? Para verificar que no existan elementos extraños, gérmenes, bacterias, etcétera. A continuación se harán presentes los macrófagos. ¿Ya? Estos macrófagos y los anteriores van a liberar gránulos y citoquinas sobre todo, ¿no? Citoquinas, y van a activar lo que son los factores de crecimiento. ¿Han visto ustedes en la teoría que dice que las plaquetas y otros elementos celulares tienen los factores de crecimiento, que incluso están en boga ahora, el plasma rico en plaquetas? ¿Han oído, no es cierto, hablar? Son gránulos que están dentro de las plaquetas y otros elementos celulares. Entonces, ¿qué pasa? Se activa toda la cascada inflamatoria, la cascada de la coagulación, y estos gránulos de factores de crecimiento que tienen las plaquetas en presencia de calcio se activan, eclosionan. Entonces, esto al correr por el torrente circulatorio actúan como señales de llamado para los fibroblastos, que son elementos celulares que están en la periferia de la lesión, en el tejido sano. Entonces, estos empiezan a acudir ya en la fase intermedia y tardía, empiezan a acudir hacia la zona lesionada y empiezan a producir la síntesis de colágeno y matriz, y a su vez la contracción y remodelación del tejido. ¿Ya? En eso consiste lo que es el plasma rico en plaquetas, ¿no? Es otra cosa que es aislar las plaquetas de la sangre
ponerle el activador que es el calcio y simular un proceso de cicatrización en la piel. ¿Qué cosa pasa? ¿Qué cosa hemos dicho que pasa acá? Síntesis de colágeno, ¿no es cierto? Y matriz. ¿Qué cosa hay en la piel? Colágeno. ¿Por qué según pasan los años, envejecemos y los tejidos envejecen y empiezan a perder elasticidad? ¿Por qué? Porque decae la cantidad de colágeno, de elastina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si ponemos a los fibroblastos a sintetizar colágeno, ¿qué cosa estamos haciendo? Estamos evitando que pase el tiempo, ¿no es cierto? Si se ponen una vez y otra vez y otra vez, entonces la cantidad del colágeno que estaba ya en esto empieza otra vez a aumentar. ¿Qué cosa es el colágeno? Jala líquido, ¿no es cierto? Por eso que el rostro de las mujeres se ponen otra vez teros. Señoronas de 50 años todavía están, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se han puesto su plasma rico en plaquetas. Ahora entienden por qué, ¿no es cierto? No es magia. Entonces se utiliza ese fenómeno en la piel, ¿no? Mejora el acné, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que les pueden preguntarles es qué elementos celulares. El pigmento celular, en la primera etapa, las plaquetas, ¿no es cierto? En la segunda etapa, primero, polimorfos nucleares, macrófagos. En la tercera etapa, el fibroblasto. Eso les pueden preguntar, ¿no? ¿Qué elemento celular es su primera aparición? Eso. O el último. En la etapa de remodelación, la célula que participa es el fibroblasto. Recordar también que esta fase tardía dura hasta un año. Es por eso que una cicatriz que aparentemente a la semana, al mes, puede parecer un poco inestética, un poco desagradable a la vista del paciente, va a ir mejorando. O de repente va a ir empeorando, dependiendo de cómo se lo cuida, ¿no? Todo el mundo hemos tenido algún momento un cortecito, ¿no? Un arañazo de gato, del enamorado, ¿no es cierto?, etcétera. Y vemos que feo ha quedado, me va a quedar una marca. No, pasó el año y ya ni se acuerdan, ¿no es cierto? No queda nada. Así es.